Bueno, en este día damos gracias a Dios como siempre. Un Dios que siempre está al cuidado nuestro, un Dios que siempre está allí pendiente de tu vida, de tu familia, pendiente de este país, pendiente del mundo. Eso es lo que estamos viendo y me he tratado de concentrar un poquito en volver al inicio, al principio de las cosas. Porque en este tiempo pasan tantas cosas que hay veces hasta nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Pero si miramos, por ahí hay un dicho que el que no conoce la historia está dispuesto a volverla a repetir. O sea que si no aprendemos de la historia, si no aprendemos de lo que ha pasado en tiempos anteriores, entonces es porque no hemos madurado realmente. Entonces tenemos que volver al inicio. Entonces he estado como estos días trabajando un poquito más acerca del principio de las cosas, cómo se hicieron las cosas, y hemos visto que Dios fue un Dios que vio que todo estaba desordenado y vio que las cosas había que darles un orden. Y pienso que ese orden es el que necesitamos hoy. Este mundo está desordenado como estaba la tierra. Pero vimos la semana pasada cómo Dios cogió cada día y organizó cada cosa en su punto. Y vemos cómo las cosas se fueron organizando de una manera que al final el Señor pudo decir y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces, lo que Dios había diseñado y como Él lo diseñó, era lo mejor para nosotros. Y lo triste de hoy es que el Señor nos dio, como decir, esta finca. Esto es como una finca que el Señor nos dijo, venga que los voy a tener acá para que me la cuiden, Vengan que ustedes van a ser mis mayordomos. Y qué triste que cuando el Señor vuelva a pedirnos cuenta, qué tristeza que hemos sido malos mayordomos. Aún lo que Él ordenó, eso es lo que estamos viendo. Lo que Dios ordenó lo estamos desordenando. Y lo estamos desordenando de una manera horrible. Y esperamos que el Señor siga hablándonos, porque la idea tampoco es mirar el desorden, no. Es como una casa desordenada, donde hay chanclas aquí, cobijas allí, pantaloncillos allí, toallas allí, platos por allá. Un desorden total. Y yo pienso que dentro de la misma casa es que tenemos que aprender a empezar a corregir, empezar a ordenar. Pero todo lleva un orden. A los primeros que hay que ordenar es a los papás, porque hoy en día vemos también que los más desordenados son los papás. Entonces, ¿cómo le vamos a ordenar a los hijos que sean ordenados cuando sus papás son desordenados? Entonces, mire que todo tiene un orden, por eso hablamos de orden. El Señor vino a ordenar. Nosotros primero necesitamos ordenar nuestras vidas con Cristo, porque Él vino para eso. Él vino con una función específica, y era que nosotros pudiéramos creer en Él, que nosotros pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna, y que a través de ese recibimiento nosotros procederíamos a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos llevaría a un perdón, y ese perdón nos llevaría a un cambio total en nuestras vidas. Cambiaría nuestra perspectiva, cambiaría nuestra forma de pensar. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Y es bueno, es rico cuando uno se mete en las cosas de Dios, porque uno aquí descubre definitivamente que lo que el mundo enseña no está conforme a la palabra de Dios. Pero, como dice la palabra, que su misma palabra es un panal, es como una miel, es un deleite, hermanos. Porque aquí está la verdad. La verdad no es la que nos están diciendo en este momento. La verdad está en su palabra. Y yo lo invito para que usted y yo escudriñemos cada vez, cada día,
Ojalá no fuera solamente una vez, durante todo el día lo hiciéramos las veces que nos fuera posible, porque esto nos ayuda a enriquecer nuestro fundamento delante de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su palabra en este día. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque creaste todo el universo y simplemente para que nosotros señoreáramos sobre lo que tú habías creado, para que nosotros nos deleitáramos en lo que tú habías diseñado para nosotros. Y gracias por ser nuestro mejor ingeniero, nuestro mejor arquitecto, nuestro mejor cuidador de lo que tú habías hecho y que nos has enseñado para que podamos tener claridad frente a ese cuidado que tú nos has encargado. Perdónanos, Señor, porque hoy reconocemos, hemos sido malos mayordomos, hemos sido desobedientes, hemos sido desordenados. Perdónanos, porque estamos destruyendo lo que tú ya habías diseñado. Cosas puntuales las habías hecho para que todo tuviera un orden. De hecho, la creación tiene un orden. Los animales, el clima, los árboles, todo tiene una función y un tiempo para todo. Y nosotros, perdónanos, Señor, porque nos hemos encargado de destruir todos esos tiempos. No hemos ni siquiera dejado descansar la tierra. Y por eso te damos gracias. Porque a pesar de todo, tú sigues teniendo misericordia de nosotros. Por eso seguimos orando por salvación para esta humanidad. Porque cuando la salvación llega a nosotros, entonces también llega el orden para nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, dándote la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sigamos ahí en Génesis capítulo 2, los primeros versículos, y voy a terminar con el 31 del capítulo 1 que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hoy vamos a hablar de un tema que poco trabajamos, pero que es importante. Vamos a hablar de el reposo, el descanso. Y esta pandemia ha dado para todo, hasta inclusive ha dado tema para hablar de este punto. Si miramos, veníamos con un desenfreno tremendo. Trabaje y hay que producir. Y el Señor dijo: produzca. Y miremos el orden, porque todo tiene un orden. Miremos que ahora la pandemia, cuando no estábamos produciendo, ya eso estaba generando estrés, estaba generando dificultades. Porque el principio es producir, no quedarnos quietos. Y esta pandemia ha servido para eso. Nos hemos dado cuenta que el no producir trae trastornos en nuestras vidas, ¿cierto? El no producir, entonces nos lleva a que no haya ese sustento y eso nos preocupa. Y es importante cuando el Señor nos dijo: produzca, ¿cierto? Ahora, o sea que aquí nos estamos dando cuenta que el producir es importante. No nos podemos quedar quietos, tenemos que producir. Pero esa producción tiene un orden. Si ustedes miran, cuando llegamos al capítulo 2, estamos hablando del reposo. 6 días trabajó el Señor. En 6 días ordenó lo que estaba desordenado. Y al séptimo día descansó. Séptimo día descansó el Señor. Le dio reposo a la tierra, ¿cierto? O sea que
es bíblico cuando nosotros hablamos de que, y de hecho, pues eso está establecido. El día domingo es el día de descanso. Aquí era el sábado, el día sabático, porque estábamos bajo la ley y estábamos en el Antiguo Testamento. Dios hace todo en 6 y al séptimo día descansa. Entonces es muy importante que Dios saca este tiempo para descansar, para reposar. Y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Recordemos que si miramos en Apocalipsis, el día 7 tiene un significado y es esa perfección. Y fue ese día que el Señor dijo también, todo está bien hecho, en gran manera, perfecto. Dios es perfecto. Y por eso ahí lo está reafirmando, el día séptimo, número de perfección. Y vio Dios que todo era bueno, que nada faltaba. Todo estaba en su lugar, en su punto. Y yo que soy oficial de construcción, me encanta la construcción. Y aquí vemos cómo el Señor trabaja. Por eso ahora en la oración decía que eres el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, porque Dios diseñó todo de una manera perfecta. Los colores, las plantas, los árboles, para qué cosas se necesitaba cada una. Es como cuando uno trabaja la construcción y empieza, me llama la atención cuando dice ahí, fueron pues acabados. En construcción, la obra blanca, los acabados son muy importantes. Y es en los acabados que nos damos cuenta quién es un verdadero oficial de construcción. Es ahí donde nos damos cuenta quién verdaderamente maneja bien este tema. Es ahí donde en los acabados nos damos cuenta en los pequeños detalles aún quién sí sabía hacer bien las cosas. Entonces, si miramos, vio Dios que era bueno porque Dios había creado todo, pero lo había puesto todo en su lugar. Pero donde nos queremos concentrar más que todo en este día es en el reposo, el descanso. Dios descansó porque ese descanso era perfecto, ¿cierto? Y también vemos que ese descanso lo santificó. Entonces aquí vemos dos palabras importantes, ¿cierto? Perfección, santificación. Y eso tiene una connotación más adelante en el Nuevo Testamento, en la cual ahora queremos reforzar un poco más. Yo quiero que no corramos en esto, vamos lentos, pero quiero que tengamos conceptos claros de la palabra del Señor. Y vemos que Dios lo que quiere es que nosotros también andemos en esa santidad. Dios también quiere que tú y yo andemos en el reposo de Dios. Obviamente hablamos que trabajamos 7 días, hay veces, ¿cierto? Y hay veces hasta hay gente que dice que ojalá esto tuviera más días. Y no le podemos poner más días porque el Señor no diseñó esto ni con 8, ni con 9, ni con 10 días. No, lo diseñó una semana con 7 días. Pare de contar. 6 días de trabajo y un día de descanso. Y ahora vamos a ver por qué las cosas cambiaron de día, ¿cierto? Eso no fue porque quisimos cambiar de día. No, que ya no sea el sábado, sino que sea el domingo. Hagamos el descanso el domingo. No, eso no fue porque quisimos arbitrariamente. Eso tiene una razón de ser. Ese día de descanso es un día muy importante, porque así como el Señor santificó y fue un día perfecto en el Antiguo Testamento, en el día sábado, entonces en el Nuevo Testamento también cobra importancia ese día. Pero ahora llegaremos allá. Quiero que miremos, que usted busque allí el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 21, dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aquí estamos hablando de que
también era una norma para el pueblo de Israel. Ellos tenían que trabajar, arar la tierra, cultivarla, pero ellos también tenían que descansar. Ellos también tenían que dejar que la tierra recobrara esas fuerzas. Y miremos que cuando les hablaba ahora de la pandemia, aún en eso, vimos en esos primeros días de confinamiento, veíamos cómo el cielo era más, se podía ver con más claridad, las aguas limpias, los animales hasta salían hasta en la misma ciudad. Fue un tiempo de descanso maravilloso. Y yo pienso que esto estaba en los planes de Dios. Esto no fue por el tal virus eso, no. Dios tenía el diseño perfecto para este tiempo. El Señor también quería, aparte de que quería hablarle a la iglesia, también quería que que la tierra tuviera un descanso. La tierra necesitaba descansar. Si usted mira, explotamos la tierra, hay quemas, tala de árboles, la capa de ozono cada vez se está dañando más, se está fracturando más. La guerrilla, vemos cómo sus plantaciones ya no se cultiva comida, sino que se cultivan otras cosas para dañar más esta sociedad. Entonces nos damos cuenta que allí el Señor está hablándonos. Miren, nos está hablando, la tierra necesita descanso y el Señor le permitió el descanso a la tierra. Como quien dice, si ustedes no le dan el descanso con las instrucciones que les di, si ustedes no trabajan 6 y descansan 1, entonces yo tendré que trabajar, tendré que actuar. Y aquí vemos a Dios actuando. Miren cómo Dios ha hecho que la tierra descanse. Y ha descansado buen tiempo. Y si usted mira, eso no ha sido arbitrariamente, no. Eso estaba en los planes de Dios. Aparte de que el pueblo lo hacía, Josué también continuó ese legado y dice Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Miremos cómo el Señor actuaba y obraba en la vida del pueblo de Israel. Pero es muy importante. Miren ahí el legado, es muy importante. Lo hizo Moisés, lo continuó Josué. Es muy importante que de generación en generación instruyamos, direccionemos, obedezcamos. Estos días aún en los devocionales he venido hablando del tema, la obediencia es muy importante, la obediencia trae bendición. ¿Por qué estamos como estamos? Por la desobediencia. Por la desobediencia entró el pecado en Adán y en Eva. Por no sujetarse a la palabra que Dios mismo les había dicho. No comerás. Y vemos que aún el descanso que estamos viendo, con el tiempo ese descanso se ha visto fracturado. ¿Por qué no queremos descansar? Estamos hablando en lo material, en lo físico, ¿cierto? 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Hay gente que trabaja, como se dice el dicho, de sol a sol y no descansan. Trabajan y trabajan y trabajan y ese trabajo se vuelve el Dios. El trabajo se convierte en un Dios y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero el descanso, el Señor nos lleva para que tú y yo lo vamos llevando a otro nivel. Cuando el pecado llegó a nosotros y por la desobediencia conocimos el pecado, el pecado empezó a hacer una serie de daños, unos daños atroces en nuestras vidas. De hecho, hoy me llenaba es que da tristeza escuchar, aún prender las noticias,
Uno hay veces ni quisiera escuchar noticias, pero nos toca ver las noticias para mirar al menos en qué va la situación, qué es lo que está pasando, dónde está la problemática. Y la problemática ahora la estamos viendo en las familias. Hoy en las noticias, 2 mujeres fueron asesinadas por sus exparejas. La violencia intrafamiliar está tremenda. Ese confinamiento nos ha llevado a actuar de una manera errónea, equivocada. Y vemos que no hemos permitido el descanso, y aquí nos metemos en otro descanso, porque no es solamente el descanso físico. El Señor, por eso ahora les decía que íbamos a entender un poquito más adelante por qué aún el día de descanso cambia, porque ese descanso proviene de una persona importante para nosotros, muy importante. Y pienso que hay un texto que creo que es muy conocido, dice: en lugares de delicados pastos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren lo tremendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es ahí donde comienza el descanso. No es el descanso físico, porque podemos trabajar y trabajar duro, pero donde más duro tenemos que trabajar es en el tema espiritual. Y ese es el descanso que tú y yo necesitamos conocer. No es un descanso de simplemente pensar, simplemente hacer, esto se hace así. Ese es un trabajo que también nos cansa, ¿cierto? Las cosas, las presiones, pero miremos hoy. Hay estrés, hay depresión. La gente ya no sabe qué decisiones tomar. Muchos hasta se han suicidado porque no saben manejar una situación de esas. Pero hoy yo quiero abrirte un espacio para que puedas llegar a ese descanso que tú necesitas. Tú necesitas un descanso más que ir a la cama y dormir. Tú y yo necesitamos un descanso que solamente nos lo puede brindar nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos lo hace entender y comprender, porque el Padre, ese Creador, el Dios Creador, ese Jehová de los ejércitos, ya había diseñado todo ese plan. Y te voy a dejar ahí la perspectiva para que la próxima semana podamos hablar de ese descanso, de ese reposo, que no es físico, es un descanso, es un reposo que el Señor quiere dar a tu vida, a tu alma. No te estreses más, no te deprimas más, no te agobies por las situaciones. Aún la verdad, y sé consciente de eso, antes las cosas van a empeorar, muchas cosas van a empeorar más. Si de pronto estamos viviendo situaciones difíciles, miremos, ya las estamos viendo. Cada vez las cosas se ponen más complicadas en la parte económica, en la parte familiar, como país. Miremos lo que está pasando en el país. No podemos ser oídos sordos a lo que está pasando en el país. Eso es el resultado de esa desobediencia. Ese es el resultado del cual la gente no quiere recibir ese reposo y ese descanso que solamente viene de parte de Dios. Así que te hago la invitación para que me acompañe la próxima semana y podamos hablar de ese descanso. Hoy hablamos más de un descanso de lo que Dios había creado, lo que había hecho, y es importante el descanso físico. Hoy te quiero dejar esa conclusión. No todo es trabajo. Hay gente que trabaja y trabaja. No, es muy importante porque tú, yo, necesitamos descansar. Necesitamos desconectarnos hay veces de todo lo que hacemos
y darnos un descanso. Pero el descanso también es importante para invertirlo con la familia. Todo este confinamiento hemos visto que hemos invertido tiempo con la familia y eso ha traído bendición también. Y también el descanso nos ayuda, porque si miramos este confinamiento, ¿quiénes también se vieron grandemente afectados? Los hoteles, las playas, esos lugares de descanso, de reposo, ¿cierto? Esos lugares son necesarios y también hay que separar. Inclusive hay gente que dice, no, es que no tengo plata, yo no tengo con qué ir por allá. No, si planeamos bien, porque esos descansos también los necesitas tú y los necesita tu familia. Y aún como iglesia, también necesitamos, recordemos que hacíamos nuestros paseos cada año. Eso también es necesario y es importante. Y este año sí que lo hemos extrañado. Pero son cosas que tú y yo tenemos que aprender a valorar. Hay que descansar. El Señor nos llama al descanso. Hay que meditar. El descanso también es para meditar en lo que hemos hecho bien y en qué no hemos hecho bien. Así que yo te invito para que te metas en el reposo del Señor. Y yo quiero que la próxima semana podamos terminar este tema, pero entendiendo el verdadero reposo y el verdadero descanso que Dios nos puede dar. Señor, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios que nos da lo mejor para nosotros. Y entre esas cosas pensaste en nuestro descanso, pensaste en nuestras vidas, pensaste en que el mundo se carga. Nosotros también nos cargamos, nos cansamos y necesitamos por consiguiente un descanso. Y permítenos conocer un poco más. Y gracias por esa promesa que tú nos dices que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y que tú nos vas a llevar a unos lugares muy tranquilos y allí nos vas a hacer descansar. Y gracias porque ya estamos descansando. Estamos convencidos de eso. Ya tenemos ese descanso. A pesar de que tenemos problemas, aflicciones, preocupaciones, pero tenemos tu reposo, tenemos tu descanso y eso nos trae paz. Esa es la paz y ese es el descanso que este mundo hoy necesita conocer. Y Señor, permite que el que escuche este mensaje pueda conocerte, pueda acercarse a ti porque tú eres el mejor reposo. Y tú eres el mejor descanso para esta humanidad. Síguenos ayudando y que la paz y la bendición descanse en cada uno de nosotros. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, quien nos dio ese descanso eterno. Por todo eso, Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre dándote la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga. Y les recuerdo que el próximo domingo tendremos nuestro mensaje y queremos compartirlo con usted. Y recuerde que es el día del Bautista colombiano. Vamos a celebrar y vamos a creer que el Señor levantó un pueblo para la honra y para la gloria suya. Bendiciones.